Los pagos de manutención infantil son una importante responsabilidad financiera que ayuda a mantener a su hijo para que pueda desarrollarse y prosperar. Si desea modificar el monto establecido en su orden de manutención infantil, puede solicitar a la División de Apoyo a la Familia, o FSD, que revise su orden. Para más información sobre sus alternativas, visite el sitio web de la FSD, dss.mo.gov/child-support/ y haga clic en Padre sin custodia, Non-Custodial Parent. Para hacer una modificación en una orden de manutención infantil, se realiza el siguiente procedimiento. Primero, deberá solicitar una revisión para modificar su orden de manutención infantil. Para ello, envíe una solicitud por escrito a Family Support Division, P.O. Box 6790, Jefferson City, Missouri 65102-6790, o envíe su solicitud por fax al 573-635-7545. Solo tiene que enviar una solicitud para dar inicio al proceso. Nos comunicaremos con usted y el otro padre o tutor del menor en un plazo de 30 días. Después, verificaremos si su orden de manutención infantil cumple los criterios de revisión. Las órdenes pueden revisarse cuando hayan transcurrido 3 años a partir de su inicio, revisión o modificación. Si han transcurrido menos de 3 años, solo revisaremos su orden en circunstancias especiales. Por ejemplo, si han ocurrido ciertos cambios en su vida, tales como incorporar un menor a la orden, existe un incremento o una disminución significativos en sus ingresos. Si su orden cumple los criterios de revisión, la FSD recopilará información sobre usted y el otro padre o tutor de su hijo, como sus ingresos y si cada uno de ustedes tiene un seguro médico para el menor. Una vez que la FSD haya recibido toda la información que solicitemos, revisaremos sus órdenes vigentes de manutención infantil, cobertura médica y cualquier acuerdo. Luego, informaremos a usted y al otro padre o tutor de su hijo si hemos decidido dar seguimiento a su solicitud de modificación o rechazarla. Si damos seguimiento a su solicitud, enviaremos una moción o un documento a todas las partes involucradas para proponer una modificación a su orden de manutención infantil. Los cambios en su orden judicial se llaman modificaciones. Por lo general, se trata de una modificación en la cantidad que paga en manutención infantil. Puede aceptar o discrepar con el cambio que se proponga. Si usted y el otro padre o tutor de su hijo están de acuerdo con la nueva orden de manutención, el proceso concluye. Sin embargo, cada caso es diferente. El proceso puede demorar más si alguien discrepa con el cambio que se proponga. Si usted o el otro padre o tutor de su hijo no están de acuerdo con el cambio que se proponga, cada uno tiene 30 días para enviar una solicitud por escrito a la FSD en que se solicita una audiencia administrativa. O si en algún momento alguno prefiere llevar el caso a juicio, cualquiera de ustedes puede presentar una moción para pedir a un tribunal que revise y modifique su orden de manutención. Una audiencia administrativa es una reunión vía telefónica con la FSD en la que tanto usted como el otro padre o tutor de su hijo tienen la oportunidad de hacer declaraciones y presentar evidencias a un responsable de audiencias. Quien haya solicitado la modificación a la orden de manutención infantil debe demostrar por qué es necesaria dicha modificación. 3 o 4 semanas después, el responsable de audiencias emitirá una decisión y una orden que indicará si se debe o no hacer la modificación a la orden de manutención. Si ambos están de acuerdo con la decisión, el proceso habrá concluido. Si uno o ambos discrepan con la decisión y la orden del responsable de audiencias, se deberá presentar una moción que solicita al tribunal que revise la decisión del responsable de audiencias. Si el tribunal había establecido la orden original como una orden judicial, la FSD la envía a la Oficina del Fiscal General de Missouri.
Si la oficina está de acuerdo con la modificación, se tramita en el tribunal una moción para revisión y aprobación. Si la oficina discrepa con la modificación, la orden se devuelve a la FSD para que se revise y reenvíe una vez que se hayan hecho las correcciones. El siguiente paso es que el tribunal decida si revisará la modificación propuesta. Si el tribunal aprueba la moción de revisión y aprobación, revisará la modificación que se proponga. Si el tribunal no aprueba la moción, su caso podría ir a juicio. Tanto usted como el otro padre o tutor de su hijo deben recibir documentación legal sobre la modificación. Este paso puede demorar mucho si la documentación no puede entregarse. El proceso judicial concluye cuando un juez firma la nueva orden. Si se establece una nueva orden de manutención, la FSD actualizará su caso de acuerdo con la nueva orden. Y si su empleador retiene dinero de su salario para la manutención infantil, daremos a conocer la nueva cantidad a su empleador. ¿Aún tiene preguntas? Obtenga más información en dss.mo.gov/child-support/ y haga clic en Padre sin custodia, Non-Custodial Parent, para hacer preguntas.